El purgatorio habló de los pecados que nadie confiesa. ¿Alguna vez te has parado a pensar en los errores que cometemos a diario y que muchas veces ni siquiera notamos? ¿O en aquellos que incluso notamos, pero no tenemos el coraje de admitir, ni siquiera ante nosotros mismos? De eso trata el título. El purgatorio habló sobre los pecados que nadie confiesa. No se trata de un tema religioso complicado, sino más bien de una reflexión sobre esos errores que casi todo el mundo comete, pero de los que pocos hablan abiertamente. Entendamos esto de forma sencilla, con ejemplos de nuestra vida diaria. 1. ¿Cuáles son estos pecados que nadie confiesa? Primero, seamos claros, aquí, la palabra pecado no se usa en el sentido religioso pesado, sino como aquellas conductas equivocadas, egoístas o deshonestas que realizamos sin darle mucha importancia. Son cosas que, si nos paramos a pensar, incluso nos avergüenzan, pero que acabamos repitiendo porque todo el mundo lo hace o porque no es tan grave. El purgatorio, en la tradición católica, es un lugar donde la gente paga por los errores que cometió antes de ir al cielo. La idea aquí es que si el purgatorio pudiera hablar, hablaría de esos pecados que la gente esconde incluso de sí misma. Son errores que no aparecen en las confesiones formales, pero que pesan sobre la conciencia. Veamos algunos ejemplos prácticos, divididos en categorías fáciles de entender. 2. Pecados en las relaciones con los demás. A chismes y juicios. Casi todo el mundo ha hablado mal de alguien a sus espaldas. A veces es solo un comentario inocente, viste lo mal que viste fulano de tal, o cíclano es muy vago, ¿verdad? Pero en el fondo sabemos que duele. Ejemplo, estás en el trabajo y un compañero siempre llega tarde. En lugar de hablar con él, les dices a los demás, no se toma nada en serio. Esto es un chisme. Puede parecer inofensivo, pero destruye la reputación de la persona y crea un mal ambiente. ¿Por qué nadie confiesa? Porque pensamos que es solo una opinión o que nos estamos desahogando. B. Falta de gratitud. ¿Cuántas veces alguien ha hecho algo por ti y ni siquiera se lo agradeciste adecuadamente? O peor, ni siquiera notaste el esfuerzo de la persona. Ejemplo, tu madre prepara el almuerzo todos los días, pero tú solo te quejas de que no te gusta el condimento. O un amigo te ayuda en un momento difícil y ni siquiera llamas después para preguntarle cómo está. ¿Por qué nadie confiesa? Porque pensamos que es obligación de los demás ayudarnos, y no dejamos de agradecerlo. C. Pequeñas mentiras piadosas. Estas son esas mentiras que decimos para evitar conflictos o salir de una situación aburrida. Ejemplo, aceptas salir con un amigo, pero inmediatamente desistes porque aparece un programa mejor. En lugar de decir la verdad, inventa una excusa, me duele la cabeza. O, en el trabajo, dices que terminaste una tarea que ni siquiera empezaste. ¿Por qué nadie confiesa? Porque es más fácil mentir que lidiar con la reacción de la otra persona. De egoísmo disfrazado de preocupación. A veces actuamos como si estuviéramos ayudando, pero en realidad solo queremos que las cosas salgan como queremos. Ejemplo, tu hermana está organizando la fiesta de cumpleaños de tu madre, pero tú estás criticando cada detalle. ¿Por qué compraste esa tarta? Debería haber sido esa otra. O le das un regalo a alguien, pero te sientes herido si no lo usa cuando tú quieres. ¿Por qué nadie confiesa? Porque creemos que tenemos razón y que los demás no la entienden. 3. Pecados contra nosotros mismos. A procrastinación y tiempo perdido. Aplazar cosas importantes es un pecado que casi todo el mundo comete. Dejamos para más tarde lo que se podría hacer hoy, y luego nos arrepentimos. Ejemplo, sabes que necesitas estudiar para un examen, pero pasas horas en las redes sociales. O prometes empezar a hacer ejercicio, pero siempre encuentras una excusa, hoy hace demasiado calor, empiezo mañana. ¿Por qué nadie confiesa? Porque es más fácil engañarse diciendo que algún día cambiará. Ve autocrítica exagerada. A veces somos nuestros peores enemigos. Nos cobramos demasiado y nunca pensamos que somos lo suficientemente buenos. Ejemplo, te miras al espejo y solo ves defectos. O obtienes una buena calificación en el examen, pero te quedas pensando, podría haber sido mejor. O comparas tu vida con la de otros en las redes sociales y te sientes un fracaso. ¿Por qué nadie confiesa? Porque pensamos que esto es humildad, pero en realidad es falta de amor propio. C. Vivir en piloto automático.
Pasamos nuestros días sin prestar atención a lo que realmente importa. Hacemos las cosas por obligación, sin disfrutar de la vida. Ejemplo, pasas todo el domingo en el móvil, sin hablar con tu familia. O trabajas tanto que no tienes tiempo para tus hijos. Cuando te das cuenta, han pasado los años y ni siquiera lo viste. ¿Por qué nadie confiesa? Porque es más fácil seguir la rutina que detenernos a pensar en lo que realmente queremos. 4. Pecados contra la sociedad. A deshonestidad menor. Son aquellas actitudes que no son delitos, pero que demuestran falta de carácter. Ejemplo, vas al supermercado y recoges unas monedas extra sin darte cuenta. En lugar de devolvérselo, piensa, oh, no se lo van a perder. O copia una obra de internet y envíela como si fuera suya. ¿Por qué nadie confiesa? Porque pensamos que no duele o que a todos les hace. B. Falta de respeto hacia los demás. Son actitudes que muestran una falta de consideración hacia las demás personas. Ejemplo, aparcas tu coche en una plaza para discapacitados solo porque tienes prisa. O hablar en voz alta por el móvil en el transporte público, sin importarle los demás. O incluso tirar la basura a la calle porque alguien la recogerá. ¿Por qué nadie confiesa? ¿Por qué no nos detenemos a pensar en el impacto que esto tiene en la vida de otras personas? C. Consumismo exagerado. Comprar cosas que no necesitamos solo para sentirnos felices por un momento. Ejemplo, ves una promoción y compras un zapato nuevo, aunque tengas 10 pares en casa. O cambias de celular cada año solo porque sale un nuevo modelo. ¿Por qué nadie confiesa? Porque creemos que nos hace felices, pero en realidad es solo una adicción. 5. ¿Por qué son tan peligrosos estos pecados? Estos errores parecen pequeños, pero tienen un efecto acumulativo. Ellos 1. Envenenan las relaciones, los chismes, las mentiras y el egoísmo destruyen la confianza entre las personas. 2. Nos hacen infelices, la autocrítica exagerada, la procrastinación y vivir en piloto automático nos impiden disfrutar de la vida. 3. Empeoran el mundo. La pequeña deshonestidad y la falta de respeto hacia los demás crean una sociedad más fría e individualista. Lo peor es que, al ser errores comunes, pensamos que no son importantes. Pero es precisamente por ser tan frecuentes que causan tanto daño. 6. ¿Cómo solucionarlo? No hay necesidad de desesperarse. El primer paso es reconocer estos comportamientos. Luego, cambia poco a poco. A continuación se ofrecen algunos consejos. En las relaciones con los demás. Antes de hablar mal de alguien, pregunta, ¿diría eso delante de él? Ser más agradecido. Un simple gracias por ayudarme marca la diferencia. Sea honesto. En lugar de poner excusas, diga la verdad cortésmente. Piensa en la otra persona. Antes de criticar, pregúntate, ¿cómo me sentiría en el lugar de esa persona? Contigo mismo. Deja de posponerlo. Haz hoy lo que se puede hacer hoy. Sé más amable contigo mismo. No eres perfecto y eso está bien. Vive con cuidado. Disfruta los momentos en lugar de pasarlos sin darte cuenta. Con la sociedad. Sé honesto, incluso en las pequeñas cosas. Respeta el espacio de los demás. Compra solo lo que realmente necesitas. 7. Resumen final. El título, El Purgatorio habló de los pecados que nadie confiesa, es una invitación a mirar esos errores que cometemos a diario y que muchas veces ignoramos. Estas son cosas como chismear y juzgar a los demás. No agradecer ni valorar a quienes nos ayudan. Decir mentiras para evitar conflictos. Ser egoísta sin darse cuenta. Deja todo para después. Si cobras demasiado. Vivir sin prestar atención. Ser deshonesto o irrespetuoso en cosas pequeñas. Compra lo que no necesitas. Estos pecados parecen pequeños, pero tienen un impacto enorme en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. El primer paso para cambiar es reconocerlos. Luego, ir mejorando poco a poco, con paciencia y buena voluntad. No tiene por qué ser perfecto. Lo importante es intentar ser hoy mejor persona que ayer. Y si cometes un error, no pasa nada, discúlpate, aprende y sigue adelante. Después de todo, todos tenemos nuestros pecados que nadie confiesa.
Lo que importa es lo que hacemos con ellos. Aquí está la continuación, manteniendo el tono simple y directo. ¿Pero por qué son tan difíciles de admitir estos pecados? Porque, en el fondo, revelan nuestras debilidades e inseguridades. El chisme, por ejemplo, puede ser una forma de sentirse superior a los demás, aunque sea por un momento. Dejar todo para más tarde puede demostrar que tenemos miedo a fracasar. Y ser egoísta sin darnos cuenta muchas veces viene de la idea de que si no me cuido yo, ¿quién lo hará? El problema es no tener estos defectos, después de todo, nadie es perfecto. El problema es fingir que no existen. Cuando ignoramos nuestros defectos, estos siguen creciendo, como una planta que nadie riega, pero que tampoco nadie poda. Con el tiempo, estos pequeños errores se acumulan y pueden herir a las personas que queremos, sin que nos demos cuenta. Imagínese a alguien que siempre dice pequeñas mentiras para evitar peleas. Al principio, parece inofensivo, dije que estaba ocupado solo para que no me doliera. Pero con el tiempo, estas mentiras crean una distancia entre las personas. La otra persona puede incluso enterarse y sentirse traicionada, aunque esa no fuera la intención. O piense en aquellos que siguen comprando cosas que no necesitan. En este momento, se siente como un alivio, pero luego viene la culpa, la deuda y el arrepentimiento. Lo más interesante es que muchos de estos pecados tienen soluciones sencillas. Si juzga a los demás con facilidad, puede empezar a preguntarse, ¿no estoy haciendo lo mismo yo también? Si tiendes a dejar todo para más tarde, puedes intentar hacer una cosa a la vez, sin presiones. Si eres deshonesto en pequeños aspectos, puedes intentar ser más honesto, incluso si te duele un poco al principio. Lo importante es no culparse demasiado. La idea no es sentirnos mal, sino ver en qué podemos mejorar. Después de todo, la vida ya está llena de grandes desafíos. ¿Por qué no facilitar las cosas resolviendo lo que está a nuestro alcance? Los pequeños cambios marcan una gran diferencia con el tiempo. Y si crees que no puedes cambiar solo, está bien. Puede resultar útil hablar con alguien en quien confíe, como un amigo o un líder espiritual. A veces, con solo dejar salir estos pecados ocultos, pierden parte del poder que tienen sobre nosotros. Al final lo que más importa no es ser perfecto, sino ser honesto contigo mismo. Reconocer nuestros errores no nos hace débiles, al contrario, demuestra que tenemos el coraje de mirar hacia adentro y querer ser mejores. Y eso ya es un gran paso. Y aquí viene lo más interesante. Estos pecados que nadie confiesa son muchas veces los que nos frenan sin que nos demos cuenta. Es como llevar una mochila llena de piedras sin saber que puedes quitártela. Por ejemplo, imagina a alguien que siempre dice sí a todo, incluso cuando está agotado. En el fondo, esta persona puede tener miedo de decepcionar a los demás o de ser vista como egoísta. Pero, con el tiempo, esta actitud agota tu energía, tu paciencia e incluso tu salud. El problema no es ayudar, es no saber decir no cuando lo necesitas. Otro ejemplo común es guardar rencor. Muchas personas dicen que han perdonado a alguien, pero en realidad simplemente han escondido el dolor debajo de la alfombra. Evitan hablar del tema, sonríen cuando conocen a la persona y fingen que todo está bien. Pero en el fondo, el resentimiento sigue ahí, como una herida que no sana. Esto no solo afecta a las relaciones con los demás, sino también a la paz interior. Perdonar verdaderamente no significa olvidar ni aceptar lo sucedido, sino dejar de cargar con ese peso emocional. También hay quienes viven comparándose con los demás. Miras la vida de otras personas, en las redes sociales, en el trabajo, en tu familia, y sientes que nunca eres suficiente. ¿Por qué fulano de tal tiene más éxito? ¿Por qué fulano de tal parece más feliz? Este tipo de pensamiento roba la alegría del presente y hace que la persona se sienta siempre atrasada. Pero la verdad es que cada uno tiene su tiempo, sus luchas y sus victorias. Compararse es como correr una carrera mirando hacia un lado, pierdes el foco en tu propio camino. ¿Y qué pasa con esas pequeñas mentiras que nos decimos a nosotros mismos? Merezco este exceso, mañana empiezo, no es tan grave. Son excusas que utilizamos para justificar la procrastinación, las adicciones o incluso actitudes que sabemos que no son buenas. El problema es que, con el tiempo, estas mentiras se convierten en verdades en nuestra cabeza, y luego se vuelve aún más difícil ver la realidad. Lo más curioso es que, muchas veces, otros ya notan en nosotros estos comportamientos.
Un amigo puede notar que siempre te pones en un segundo plano, un familiar puede ver que guardas rencor a alguien, un compañero de trabajo puede notar que te exiges demasiado. Pero como se trata de temas delicados, la gente evita mencionarlo. Y así, seguimos cargando estas piedras sin siquiera saber que las podíamos dejar caer. La buena noticia es que reconocer estos patrones es la mitad de la batalla. No tiene por qué ser un proceso doloroso o lleno de culpa. Podría ser tan simple como comenzar a prestar atención a los momentos en los que dices sí cuando quieres decir no, o notar cuando estás pensando en algo del pasado. Pequeños pasos, como escribir lo que le molesta en un papel o hablar con alguien al respecto, pueden ayudar a aliviar la carga. Y recuerda, nadie cambia de la noche a la mañana. Si te das cuenta de que tienes uno de estos pecados ocultos, no te cubras demasiado. La vida no es una carrera para ver quién alcanza la perfección más rápido. Es normal tropezar, retroceder e incluso volver a cometer los mismos errores. Lo importante es no dejar de intentarlo. Cada vez que eliges actuar de manera diferente, estás plantando una semilla de cambio. Al final lo que realmente importa no es ser impecable, sino vivir de forma más ligera. Cuando dejamos de engañarnos y cargar con lo que no necesitamos, hay más espacio para lo que realmente marca la diferencia, relaciones verdaderas, momentos de alegría y la sensación de que estamos en el camino correcto. Y eso no tiene precio. Y aquí hay un secreto del que pocas personas hablan, estos pecados que ocultamos no se refieren solo a las cosas malas que hicimos. A menudo se trata de cosas que no hacemos. Cosas simples, como no tener paciencia con quien lo necesita, ignorar una petición de ayuda por pereza o incluso no decir te amo a alguien por vergüenza o orgullo. Son estos pequeños vacíos los que, con el tiempo, se convierten en agujeros en el alma. Imagínese una persona que siempre dice sí a los demás, incluso cuando están agotados. Lo hace porque tiene miedo de ser vista como egoísta o de lastimar a alguien. Pero, por dentro, acumula rabia y cansancio. Un día, ella explota por una tontería y todos se sorprenden, ¿cómo pudo actuar así? Nadie se da cuenta de que el problema empezó mucho antes, cuando ella tragaba lo que sentía para complacer. Este es un pecado oculto común, no respetarse a uno mismo. Otro ejemplo es ese amigo que siempre critica a los demás a sus espaldas, pero delante de ellos es todo sonrisas. Lo hace porque se siente inseguro y piensa que menospreciando a los demás se sentirá mejor. Pero en el fondo sabe que está siendo falso. Y esta falsedad erosiona la confianza que tiene en sí mismo y en las personas que lo rodean. Un día, se da cuenta de que ya nadie lo toma en serio y entonces llega la soledad. Porque quien vive con una máscara acaba perdiéndose dentro de ella. También hay quienes siguen posponiendo sus sueños por miedo a fracasar. Voy a empezar a estudiar inglés el año que viene, voy a dejarlo cuando tenga más seguridad, voy a viajar cuando tenga dinero. Y así, pasan los años, y la persona se da cuenta de que perdió el tiempo esperando el momento perfecto, que nunca llega. El pecado aquí no es la procrastinación en sí misma, sino el miedo a vivir. Es como si la persona estuviera siempre un paso por detrás de su propia vida, observando todo desde lejos, sin entrar realmente en el juego. Lo más curioso es que, muchas veces, estos pecados ocultos tienen que ver con cosas que incluso condenamos en los demás. ¿Quién nunca ha juzgado a alguien por ser falso y, el mismo día, ha mentido sobre una estupidez solo para no crear confusión? ¿O criticó a alguien por ser egoísta y, en la primera oportunidad, prefirió su propia comodidad antes que ayudar? Es como si tuviéramos un espejo que solo muestra los defectos de los demás, pero nunca los nuestros. La buena noticia es que reconocer estos patrones es un gran paso. No hace falta que sea una confesión dramática, ni un cambio radical. A veces basta con una conversación sincera con un amigo, un momento de silencio para escuchar lo que dice tu corazón o incluso anotar en un papel lo que te pesa. Simplemente publicarlo ya le quita algo de peso. Y si vuelve a cometer los mismos errores, no se castigue demasiado. La vida no es una película en la que todo se resuelve en 2 horas. Es más bien una serie larga, con altibajos, y a veces necesitamos ver algunos episodios malos para entender lo que realmente importa. Lo importante es no darse por vencido. Al final, el purgatorio en el que vivimos no es un lugar de castigo, sino de aprendizaje. Es donde entendemos que cometer errores es parte de ello,
Que nadie es perfecto y que el verdadero crecimiento pasa precisamente por mirar nuestras propias sombras sin miedo. Porque, cuando dejamos de huir de nuestros propios defectos, estos pierden su poder sobre nosotros. Y luego, lo que quedamos somos nosotros, realmente, listos para vivir de una manera más ligera y auténtica.